Nuestra vida de oración debe estar fundada sobre lo que enseña la palabra de Dios. Debo orar porque soy un pecador redimido que está en proceso de santificación, que necesita la gracia de Dios y la necesita en todo tiempo. Debo orar en todo tiempo a causa de mi propia maldad y la maldad que me rodea. La oración no es necesaria a causa de mi justificación, puesto que Cristo ya pagó el precio completo. He sido justificado por la sangre y acción de Cristo en la cruz. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Volvemos a una serie muy especial para mí, Predicaciones desde Cuba. Me llena de mucho gozo poder compartir contigo la voz de pastores fieles en esta isla, hombres que aman a Cristo y predican su palabra con valentía en medio de realidades difíciles. Te confieso que mi propia fe ha sido fortalecida al escucharles y oro para que al oírles tú también seas animado a crecer en Cristo y a sostener en oración al ministerio de la palabra en Cuba. Hoy vamos a escuchar de algo que muchas veces damos por sentado, pero que define nuestra vida cristiana: la oración. ¿Qué ocurre cuando no oramos solo por costumbre, sino que clamamos a Dios desde lo más profundo del corazón? En este mensaje del pastor Alexis Sánchez vamos a escuchar cómo la oración no solo nos transforma en medio de la crisis, sino que también nos fortalece en el Señor y nos da entendimiento para vivir en su voluntad. Si tienes una Biblia, busca Jeremías 33:3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó por medio de WhatsApp y la hermana Letzi. Tengo una duda. ¿En qué consiste el ayuno en sí? ¿Es orar sin haber comido nada? ¿Cuál es la diferencia entre orar en ayuno y orar normal? Bueno, está buena esa pregunta, Letzi, y la respuesta creo que nos va a ayudar mucho. El ayuno es simplemente dejar de comer y a veces incluso dejar de tomar agua con el fin de enfocar la atención en Dios en la oración. Ahora, es importante saber que no es algo que manipula a Dios, ni hace que Él nos preste más atención debido a nuestro sacrificio. Más bien, es cuestión de nuestra atención a Él. El hambre nos hace recordar cuánto necesitamos a Dios y así nos enfoca en Él y a la vez humilla también nuestra carne. En cuanto a ayunar de noche, eso siempre lo hacemos. Por eso la primera comida de la mañana se llama desayuno, pero si estamos ayunando por un periodo más largo, no comemos ni de día ni de noche. No es complicado. Espero que esto te haya ayudado un poco. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Y graba esa pregunta para poder oírla en tu voz. Ahora vamos a dar nuestra atención a la palabra predicada desde Pinar del Río, Cuba, por el pastor Alexis Sánchez.
Hoy queremos estar compartiendo acerca de los beneficios que tenemos a través de la oración. Y el primer beneficio que queremos compartir es cómo el clamor a Dios nos transforma y nos hace crecer. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este pasaje está escrito en un contexto difícil. El profeta estaba preso por decirle a Israel lo que ellos no querían escuchar. Un tiempo de mucha angustia para el profeta, era un tiempo donde el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Ellos habían abandonado a Dios, habían abandonado el altar, el culto a Dios y estaban adorando a dioses falsos. Y por esa razón Dios envía al enemigo más poderoso para que los cautive, al ejército babilonio. Ellos estaban confiados en que no serían conquistados por los babilonios, porque habían falsos profetas que venían y les decían que Dios enviaría alguna salvación de alguna parte y una cantidad de profecías falsas que escuchaban. Sin embargo, Dios les quería decir todo lo contrario. Este pasaje es parte de una profecía donde se está dando por hecho de que Israel será llevado cautivo a Babilonia. Y además Dios está anunciando que Él volvería a acordarse de su pueblo. Podemos decir, el clamor es un grito del corazón después de vivir una situación de crisis, una situación angustiosa, una situación que doblega nuestras vidas. El clamor no es un mecanismo para manipular a Dios. Sin embargo, Israel no había tenido en cuenta a Dios. Israel había abandonado a Dios y ahora el profeta les está animando. El profeta les está exhortando, busquen a Dios, acérquense a Dios, clamen a Dios, porque Él es nuestra única salida. El clamor es el grito de desesperación y confianza de alguien que sabe que Dios es su única salida. El clamor es un grito de un corazón profundamente afligido por sus circunstancias difíciles. El clamor es el grito angustioso de un corazón que después de desear tantas cosas comprende que Dios es lo único que necesita. El clamor siempre trae transformación a nuestras vidas, ya que no es una oración común o que podamos fabricar. Lleva el componente de que Dios permite que estas circunstancias difíciles lleguen a nosotros, pero Él las usa para su gloria. Él las usa para que nosotros seamos edificados. Él usa estas pruebas para que nosotros le conozcamos más profundamente, para que podamos comprender que hay cosas grandes y ocultas que aún no conocemos que se revelen a nuestras vidas. Es por eso que la respuesta a un clamor profundo del corazón es que Dios nos revela esas cosas grandes, ocultas, que no conocemos. Él transforma nuestras vidas desde nuestro interior. La iglesia está en un tiempo apropiado para clamar. Muchas de las cosas en las que buscábamos seguridad nos han sido quitadas. Aun cuando esto sea temporal, deberíamos aprender a poner toda nuestra confianza en Cristo. Debemos aprender como iglesia que estas pruebas son un examen de Dios para que podamos restaurar nuestra intimidad con Dios, para que podamos examinar nuestro corazón, para que podamos derribar esos ídolos que hemos levantado y busquemos al Dios vivo. Dios responde a nuestro clamor. El beneficio del clamor es que siempre hay transformación, cambios profundos en nuestras vidas, cambios obrados por Dios, quien utiliza las circunstancias difíciles para llevar su palabra, a hacer su voluntad y a depender de Él. El segundo beneficio que recibimos por medio de la oración es que somos fortalecidos en el Señor. Y somos fortalecidos para
emprender la transformación y el crecimiento espiritual en cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 18 dicen: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten estas palabras: fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Mire cuántas veces Pablo usa la palabra todo. Orando en todo tiempo, con toda oración, velando en ello con toda perseverancia y orando por todos los santos. La oración está en todo. El beneficio de la oración lo encontramos en todo. En el tiempo que le dedicamos, en la manera que lo hacemos en el Espíritu, en la perseverancia, en la disciplina y además cómo clamamos por los demás. Este pasaje se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios. Es el inicio de la conocida sección que habla sobre la armadura de Dios. ¿Y qué nos enseña Efesios acerca de la oración? Si usted quiere ser transformado y fortalecido en el Señor, acuda a Él por medio de la oración. Aférrese a Él con todas sus fuerzas. Nuestra confianza no está en sostenernos con nuestras propias fuerzas, sino en que ya fuimos agarrados, ya fuimos asidos, ya fuimos abrazados por Cristo. Y eso es lo que me sostiene. Por eso la oración es el medio por el cual nos aferramos a Dios y sus promesas. Nos aferramos a su palabra, nos aferramos a su presencia y de esa manera Él nos fortalece. Los creyentes debemos orar en todo tiempo. Este mundo nos ha inculcado diferentes modelos y muchas veces hace que nuestra vida de oración esté sujeta a las circunstancias. Circunstancias que nos apremian. Si percibimos que las cosas nos van mal, oramos mucho. Si percibimos que las cosas nos salen mejor, entonces nos descuidamos de la oración. Muchas veces nuestra vida de oración es circunstancial. Nuestra vida de oración debe estar fundada sobre lo que enseña la palabra de Dios. Debo orar porque soy un pecador redimido que está en proceso de santificación, que necesita la gracia de Dios y la necesita en todo tiempo. Debo orar en todo tiempo a causa de mi propia maldad y la maldad que me rodea. La oración no es necesaria a causa de mi justificación, puesto que Cristo ya pagó el precio completo. He sido justificado por la sangre y acción de Cristo en la cruz. Sin embargo, la oración es necesaria por causa de mi pecado, de mi lucha, de mis tentaciones. Yo necesito vivir una vida de dependencia de Dios. La oración es un proceso espiritual, por eso debe ser en el Espíritu. Si queremos ser guiados por el Espíritu Santo en oración, vayamos a su palabra. La palabra de Dios fue exhalada por el Espíritu, fue soplada por el Espíritu. Él inspiró la palabra. Y aquí Pablo nos dice que oremos en el Espíritu. Así que orar en el Espíritu es también orar con la palabra. Oremos la palabra de Dios y oremos con las prioridades de la palabra de Dios. Muchas veces nuestras prioridades están centradas en cosas materiales, en cosas circunstanciales, en cosas emocionales. Pero cuando sustentamos la oración con la palabra, estamos orando en el Espíritu. El único lugar en este mundo al cual tenemos acceso y que revela 100% la voluntad del Espíritu Santo es la Biblia. Debemos velar en oración con toda perseverancia. La oración
también afirma nuestra disciplina, pues nos enseña a estar alertas, prevenidos y velando. Debemos estar conscientes del mundo donde vivimos y de la maldad imperante. Los creyentes debemos velar en oración, porque debemos estar atentos a los tiempos. Y corren tiempos difíciles, corren tiempos oscuros, corren tiempos donde la gente no tiene temor de Dios. Oremos con su palabra. He titulado el tercer punto de este sermón, Orando por entendimiento. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo no cesa de orar por los creyentes. En casi todas sus epístolas, él hace oraciones por los hermanos de las iglesias. Y aquí, lo primero que podemos aprender es que si amamos a alguien verdaderamente, oremos por él. Oremos los unos por los otros, así como Pablo oraba por las iglesias. Desdichadamente hemos descuidado la oración en la iglesia y en su lugar hemos colocado programas y actividades con un fin fraternal, social y emocional, que no nos aportan mucho o nada a nuestra espiritualidad. Notemos la oración de Pablo una vez más. Él está orando y clamando a Dios porque los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría, de inteligencia espiritual, y todo esto para que vivamos como Dios quiere. Él no está orando por conocimiento teológico, él no está orando porque la gente tenga la cabeza llena de información, él está orando por entendimiento, para que los creyentes sean llenos de entendimiento y puedan vivir el evangelio día a día en sus vidas y puedan crecer en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo por la iglesia podía traer muchos beneficios, pues él pedía que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que pudieran entender la voluntad de Dios para que pudieran vivir como Dios quiere. La oración es utilizada muchas veces en la Biblia como medio para pedir entendimiento. En Santiago, por ejemplo, cuando habla de pedir sabiduría, se refiere a pedir entendimiento. Daniel ayunó y oró para que Dios le diera entendimiento. Deberíamos orar más a menudo por entendimiento profundo de la verdad de Dios. Después de todo, vivir como a Dios le agrada es una consecuencia de entender correctamente la verdad de Dios. Porque aquello que es realmente importante en nuestras vidas, aquello que realmente es de mucho valor en nuestras vidas, eso es en lo que ponemos todo nuestro corazón. Así que si le ponemos corazón, esfuerzo, dedicación a la oración por entendimiento, nuestras vidas serán transformadas. Porque el entendimiento de la palabra de Dios nos llevará a aplicar la voluntad de Dios. Nos llevará a vivir como es digno del Señor. Nos llevará a vivir dando fruto en toda buena obra. El entendimiento correcto de la obra de Dios y sus verdades nos fortalece conforme a la potencia de su gloria. Noten la fuerza con que Pablo dice esto. La verdad de Dios me fortalece con potencia. Aquí podemos ver por qué es tan necesario orar por entendimiento. ¿Cuántos creyentes están débiles, desanimados, deprimidos? No saben cómo continuar su camino. Esta crisis ha sido muy dura.
y aún no ha terminado. Sencillamente porque no han comprendido el evangelio, porque no le han dado lugar a la oración y a la palabra de Dios en sus vidas. Y la mayor parte del tiempo serán nuestras circunstancias quienes nos levanten o nos derriben. Tristemente muchos viven de esta manera, como las olas del mar, dependiendo de las circunstancias que los rodean. Una vez escuché a un predicador decir que eran cristianos de chubascos, cristianos de aguacero o cristianos de llovizna. Si llueve, entonces crecen y florecen, ven sus frutos, pero si viene la prueba, se destruyen. ¿Y qué decir, hermanos, de los que murieron en el Coliseo romano, o que fueron perseguidos, o que fueron quemados por causa del evangelio, o torturados? Ellos tenían un conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Cada uno de estos mártires amaba a Dios profundamente porque conocían a Dios. Y esto les hizo encarar el juicio, les hizo encarar la prueba, les hizo encarar la situación difícil con gozo, con paz. Vivían completamente para Dios y no tenían nada que temer. Entendiendo la voluntad de Dios por medio de la oración, estaremos convencidos que nada ni nadie podía separarnos de Dios. Aquello que Dios nos ha dado y que ningún sufrimiento temporal es comparado con las glorias que vendrán junto a Dios. Mi oración a Dios en esta mañana es para que cada uno de nosotros tenga un entendimiento profundo de la palabra de Dios, para que vivamos toda nuestra vida para agradarle a Él, para que estemos fortalecidos y gozosos en medio de cualquier circunstancia. Amados hermanos, se puede orar sin ser cristiano, pero no se puede ser cristiano sin orar. Dios les bendiga, mis amados. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, hemos visto que la oración no es un ritual vacío ni una rutina para sentirnos tranquilos, sino el clamor de un corazón que reconoce que Cristo es lo único que realmente necesita. No olvides lo que escuchamos hoy. Se puede orar sin ser cristiano, pero no se puede ser cristiano sin orar. Te invito a examinar tu corazón, a derribar los ídolos que se han levantado en tu vida y a buscar al Dios vivo en dependencia total. Aférrate a Cristo en cada circunstancia porque en Él encontrarás la fortaleza, el entendimiento y el gozo que tu alma anhela. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque tú nos permites hablar contigo. Gracias, Señor, porque en la oración podemos clamar a ti. Y especialmente te damos gracias por la promesa de este acceso que tenemos a ti por medio de tu Hijo Cristo. Gracias porque podemos entrar audazmente, confiadamente en tu presencia, delante de tu trono para obtener misericordia. Te damos gracias porque en la oración tenemos comunión contigo. Hoy te pido por mis hermanos que luchan con la idea de la oración, fortalécelos para que den esos pasos y comiencen a abrir sus corazones y clamar a ti. Señor, especialmente te pido por aquellos que todavía no han creído en Cristo, Señor. Sabemos que tú puedes oírlos, Señor, pero pedimos que hoy ellos te escuchen a ti, que hoy escuchen esa voz del Espíritu que los llama a creer en Cristo, a arrepentirse de sus pecados y a recibir de ti perdón y vida eterna por medio de tu Hijo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada.
Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.